Buenos días, noches, tardes, del momento en que me estén viendo. Les saludo desde Suiza. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Acompáñame hoy a descubrir Lauterbrunnen, una ciudad de Suiza en la cual es muy famosa por ser un pueblito encantador. Acompáñenme a conocer este lugar. Está hermoso, está hermoso, está hermoso. Así que lo mejor está por llegar, lo mejor está en Lauterbrunnen. ¡Vamos! Iniciamos temprano nuestra travesía desde el pueblito de Interlaken, que es donde nos estamos quedando. Tomamos un bus y luego el tren para llegar a este lugar espectacular que tiene estos lugares para visitar. Aquí está como la guía turística, pero vean la vista que tenemos. Está impresionante. Así que vamos a recorrerlo, vamos a hacer algunas actividades y disfrutar el momento. Hoy no es mucho plan más que conocer este hermoso lugar. Lauterbrunnen es conocido por ser un valle con 72 cascadas. Es bastante impresionante la cantidad. Ya a lo largo de este pequeño paseo por el pueblito, porque el pueblito es muy pequeño, ya se van viendo. Y está alrededor. Son unos acantilados enormes que están rodeando este pueblo y caen unas cascadas. Pero hay una bastante particular, que es la que estamos caminando hacia allá para mostrarles. Pero qué impresionante la vista. Bueno, aquí vean, también reparan las calles, pero no me importaría que no estuviera buena la calle. Y tengo esta vista ahí al glaciar, bueno, a la montaña nevada, y luego a esta impresionante cascada. Qué sueño estar aquí. Algo que alguna vez solo vi por video y estar conociéndolo, tenerlo aquí enfrente. Es increíble. Qué bonito. Qué bonito. Hay algo particular de esta cascada aquí en Lauterbrunnen, es que se puede subir, no puede pasar. Vamos a subir. Subir es gratuito, solo nos exige un poco de condición física. Hay un pequeño caminito y vamos a pasar, creo que en la parte de atrás. Qué impresionante, en serio. Hemos subido, un poco empinadito, pero ya vamos a ingresar para estar atrás en la cascada. ¡Qué increíble! Aquí está el túnel, allá está la cascada y estas son las vistas desde acá. Vamos. Hemos llegado hasta donde nos deja pasar este recorrido. Estamos prácticamente abajo de la cascada, pero la vista es espectacular. Así que dejo de hablarles y les muestro cómo se ve. Seguimos recorriendo Lauterbrunnen y sus 72 cascadas. No sé si todas tienen nombre, pero vean qué impresionante es esto, ¿eh? Qué
Qué impresionante. Ojo, no dejan volar dron, por lo menos está entre las respuestas a las preguntas comunes en esta zona. No está permitido volar dron, pero hay gente que lo vuela. Yo no lo traje, está allá en Guate, pero es que hubiera sido espectacular. Pero igual por el agua no es tan fácil. Gente, hay vaquitas, hay vacas aquí en este pedazo de camino que estamos pasando. Vamos a ver si les logro mostrar. Dice, no se suba, pero sí está medio débil. Por aquí, yo creo que aquí. Wow. Vean estas vaquitas con este paisaje de Suiza. Parece sacado de un cuento. Está hermoso. ¿Existirá gente que se cansa de vivir aquí? Es que está espectacular. Yo amo Guatemala. Me gusta presumir Guatemala. Un país maravilloso. Nací ahí. Me siento súper identificado con todo. Tenemos unas bellezas naturales increíbles. Pero no había visto algo así. Es el primer país en el que me quedo pensando y digo yo, y si en algún momento tuviera la oportunidad de mudarme, por lo menos aunque sea un par de meses, estar acá, es que está espectacular, en serio, Nunca lo había pensado. Extrañaría mucho los frijoles, pero la comida de Guatemala no hay en ningún otro lugar del mundo que le hagan igual. Pero ¿será que la gente se cansa de vivir aquí en Suiza? Es que está increíble, en serio. Qué espectacular. Vean, es lo que está atrás mío, es lo que a veces uno mira en los videos y se oye hablar de Suiza. Hay muchos como tienditas o muchos productores locales, no tienditas, productores locales que tienen sus servicios, ya sea leche, ya sea quesos y demás, y lo ponen aquí en la calle. Entonces la gente, pues dice estar cerrado, pero la gente pues agarra, paga y ya, así es Suiza. Qué bonito estarlo viendo. En las redes hay mucho video. Imagínate vivir en Suiza y perderte esto. Pues me lo pierdo. Porque qué bonito está aquí, Ahora buscamos qué más había que ver aquí en Lauterbrunnen. Y hay un lugar que son unas cuevas donde el agua glaciar pues las va formando. Vamos a ver si llegamos. Google Maps dice que llegamos en 20 minutos. Así que saben que algo muy curioso de este pueblito de Lauterbrunnen, Interlaken también, es que suelen hacer mucho deporte extremo, por decirlo así. Este tema del paraglamping, de tirarse de la montaña. Un consejo, si quieren venir a hacer esa actividad acá, resérvenlo un poco con tiempo, porque yo intenté hacerlo. Vean qué vista. Yo intenté hacerlo, pero ya estaban agotados. Como les digo, viene un poco sin plan, un poco más libre. Más a ver qué salía. Hasta por Navidad. Y hubiera estado muy lindo hacer paraglamping aquí en Suiza, ¿vale? Será en una próxima ocasión. Tendremos que regresar a este hermoso país. Y hemos llegado ahora a Trummelbachfallen, unas cascadas en el interior de la piedra de agua glaciar. Así que vamos a ingresar, vamos a ver cuánto nos cuesta. Y aquí vamos. Vemos aquí que es un túnel, está en alemán y está en francés, que son los idiomas de Suiza. Entonces está un túnel, dice que cada 5 minutos
La entrada aquí al Trummelbach nos costó 15 francos suizos para adultos. Incluye ya lo del ascensor, que es lo del funicular. Y creo que la bajada pues es aquí en la vegetación. Bueno, les voy a mostrar este lugar que estaba entre los bastante recomendados y uno viene a Lauterbrunnen. Qué bonito, qué bonito. Ven para allá. Ya subimos del funicular y ahora vamos a estar recorriendo 10 cascadas glaciares. Les explico un poco. Acabamos de llegar a las cascadas de Trummelbach en Lauterbrunnen y se siente una energía vibrante en este lugar. Este lugar es realmente impresionante. El agua del deshielo de los glaciares del Eiger, Monch y Jungfrau forman 10 caídas que se han esculpido en la montaña a lo largo de los años. Lo interesante del recorrido es que está pensado para que puedas acercarte a cada cascada a través de pasarelas y ascensores. Mientras avanzo en este lugar frío noto cómo la luz juega entre las rocas y el agua, creando un ambiente único, además que te invita a explorar y conocer un poco más sobre la fuerza de la naturaleza. Este lugar no es solo visualmente impactante, los sonidos aquí son otro espectáculo. El estruendo de las caídas y el murmullo continuo del agua se combinan para formar una banda sonora natural que te envuelve. Si estás visitando Lauterbrunnen, definitivamente tienes que pasar por aquí, para ver de cerca cómo el agua, la montaña y sus impresionantes sonidos se fusionan en este gran espectáculo. Vamos a continuar recorriendo este pueblito mágico de Suiza, así que acompáñenme en el video. En este momento voy recapacitando sobre mi viaje. Qué bonito lo que acabamos de ver. Qué bonito. Ahora vamos de regreso. Aquí hay una pequeña cafetería que pues pagamos 13 francos suizos por un pedacito de pastel y por una gaseosa. Caro o barato. Sí es más caro que Guati, obviamente, pero bueno, vamos a recorrer de regreso y vamos a ver qué otro lugar pasamos. Estamos aquí en Lauterbrunnen con estos paisajes tremendos y no sé, me dan ganas de correr aquí porque está bien bonito. Vean esto, qué curioso. Me gusta porque es como una estación aquí donde hay un espacio. Incluso hay madera. Entonces esta madera la gente le puede agarrar y hace su fogata. Puede venir a calentar sus cosas, su comida. ¿Podrán hacer un churrasco? Bueno, no sé, pero qué bonito. Vean lo hermoso de este río, que es río de agua glaciar. Porque así como estuvimos en las cuevas, esta agua va cayendo de los glaciares que están allá arriba. Así que las montañas terminan acá. Sin duda un espectáculo aquí en Suiza. De este lado impresionante también. Es hermoso, estos acantilados, estas montañas, no sé cómo les quieren llamar, y estos campos con estas florecitas. Estamos en mayo aquí y está muy bonito. Aquí es lo que les decía, que hay como que productos artesanales. Aquí está la máquina, no los pueden comprar. Ahí está. Esto está un poco más tecnificado. Hay como chorizo, huevos, hasta Coca-Cola. Pero está bien,
Pero sí, solo en francos suizos. Y no acepto. Ah, claro. Y aquí están las instrucciones, ¿eh? Dice, pone el dinero, presiona el número, toca tu producto y presiona R para el cambio. Y no se acepta tarjeta. Estamos aquí con verdaderas vacas suizas. Aquí sacarán el queso para el fondue, la leche. Está genial, ¿eh? Todas tienen su característica campana, que estaba sonando. Cada vez que se mueven, suena. Algo rápido. Son las estrellas de la zona. Combinado a este paisaje tremendo. Me lo va a quitar. Ahora les tengo un dato sobre las campanas de las vacas acá en Suiza. No solo es tradicional, sino que también son funcionales. El tema es que para las extensiones grandes que hay aquí en Suiza, donde están las granjas y donde están las vacas, son demasiado extensas. Entonces el granjero necesita poder ubicar a todas sus vacas. En este caso, con el sonido de la campana, pues la logran ubicar debido a que cada vez que se mueve, suena. Eso está muy interesante. Suénala, suénala. En lo que se viene en el camino, mejor vamos a parar por aquí. Vamos a respetar que pasen. Pasen, pasen. Es su casa. Es su casa, pasen. Qué increíble, en serio, ¿eh? Por ahí van a botar de la bici. Como que no lo respeta. Viejito, respeten, hombre. Sí, aunque huele que alguien no respetó. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Increíble esto, ¿Cómo es? Si vivía en Suiza, ¿me perdería esto? ¿O cómo sería al revés? Si vivía en Latinoamérica, ¿me perdería esto? Me pierdo lo de Latinoamérica. Voy a ir dando la despedida a este video aquí con estas tremendas vacas de Suiza, vacas suizas. Espero que les haya gustado conocer conmigo lo que ha sido Lauterbrunnen, las cascadas. Y sí, ya están dando el campanazo final. ¿Ya se acaba el video? Sí. Bueno, pero sin antes decir, lo mejor está por llegar, lo mejor ha estado en Suiza. ¡Vamos!